el capítulo 10, titulado Una esencia. Y ahora vamos a entrar en lo que es la Trinidad, algo que ha sido de un punto de contención en muchos círculos. ¿Okay? Una esencia. Hay una oración que se repetía todos los días como el centro de las oraciones de Israel. Todos los días en Israel se repetían estas oraciones. Si no me equivoco, Deuteronomio 6, del 4 al 9, encontramos esa oración que se hacía, era central para Israel. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, ¿qué palabras? ¿No? Las palabras que él acaba de decir. Dice: Jehová tu Dios uno es, y lo amarás de corazón, con toda tu alma. Esas son las palabras que está diciendo. ¿Okay? Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjese, amado, lo importante que eran estas palabras. ¿Cuáles palabras? Jehová tu Dios es uno, y lo amarás de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tan importante eran esas palabras que había que ponerlas en todo lugar. Había que repetirlo a los hijos. Okay. Una proclamación de la naturaleza de Dios y nuestra responsabilidad ante esa naturaleza. Eso es lo que encontramos en esta oración. Una proclamación de la naturaleza de Dios. ¿Cuál es esa naturaleza? Jehová es uno. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad ante esa naturaleza? Amarlo. ¿Cómo? Qué tremendo. Amén. Entonces, ¿cuál es la proclamación de su naturaleza y cuál es nuestra responsabilidad? Ya la hablamos. Jehová tu Dios es uno, esa es la naturaleza. Y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es la responsabilidad de nosotros. Okay. En medio de naciones que tenían muchos dioses, porque acuérdense que Israel estaba rodeado de naciones paganas que tenían muchos dioses. Israel y su dependencia tenía que saber el Dios verdadero es uno. Ahora imagínense, Israel siendo influenciado por las naciones paganas. Eso pasó en la historia de Israel. Claro que sí. Amén. Israel cayó muchas veces en la idolatría. Mas sin embargo, aquí está Dios dándole esta palabra tan importante. Jehová tu Dios es uno, y lo amarás con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Mas sin embargo, vemos cuando el pueblo es influenciado negativamente por influencias malas, caen en desobediencia y en pecado. Era importante para Dios que su pueblo entendiera que Él es uno. Porque como hablamos de la Trinidad, y nuevamente la Trinidad es una palabra que no aparece en la Biblia, pero la Biblia enseña que hay un Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Okay? Ahora, el gran debate es, espérate un momento. Jehová uno es, Dios es uno. Entonces, ¿cómo podemos decir
que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Eso como que se cree que hay una contradicción, pero ya mismo vamos a ver que no hay ninguna contradicción. La próxima. La Trinidad. ¿Qué es la doctrina bíblica de la Trinidad? Wendy. No, pero just describe it. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Ok. Monoteísmo. Monoteísmo es creer en un solo Dios. Eso es monoteísmo. Politeísmo es creer en muchos dioses. ¿Ok? Ahora tenemos algo llamado el triteísmo, que es creer en 3 diferentes dioses. ¿Ok? Ahora, entre estos, monoteísmo, politeísmo y triteísmo, ¿a dónde usted cree que está el Dios verdadero de la Biblia? Monoteísmo. ¿Ves? Porque él dijo, Jehová tu Dios es uno. Dios dice que Él es uno solo, pero después se revela en 3 personajes distintos, con la misma esencia, pero en 3 diferentes personajes. Y esa es la definición de la doctrina de la Trinidad. Dios es uno en esencia en 3 personajes. Y vamos a explicar lo que eso significa. Uno en esencia en 3 personajes. Próxima. Okay. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, muchos de los testigos de Jehová tienen problema con este verso, porque si no lo distorsionan, entonces prueba su religión mal, que está mal, lo que ellos creen sobre Jesucristo. Entonces lo que ellos han hecho en su Biblia, es que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Le añaden el un ahí. Pero eso no es lo que dice el griego original. El un nunca aparece. Dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, el verbo, el logos, que significa palabra, es distinto a Dios. El verbo, cuando Juan habla del verbo, ¿de quién está hablando Juan? De Jesús, de Jesucristo. Juan está hablando de Jesucristo, y él dice que Jesucristo, el verbo de Dios, es distinto a Dios. El verbo era con Dios, es distinto a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Con del griego es pros, que forma la palabra prosopon, que significa cara a cara o rostro, y denota una relación íntima cara a cara. Eso es lo que esta palabra pros, de prosopon, cuando Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. El verbo era prosopon, el verbo era cara a cara, íntimamente con Dios. Distinto, ¿verdad? Distinto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Qué es lo que Juan está diciendo? ¿Qué es lo que Juan está diciendo? Juan está diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Se está refiriendo a Jesús. Se está refiriendo a Jesús. Jesús estando con Dios. Pero que Jesús era Dios. Bueno, todavía no hemos llegado ahí. Okay. Solo estamos en el principio era el verbo, la palabra encarnada, y el verbo era con Dios. Yo estoy con Alexandra. Ahora, si usa la palabra prosopon, ¿qué significa qué? Cara a cara, una relación íntima, personal, cara a cara.
Yo estoy con Alexandra, estoy cara a cara, una relación íntima y personal cara a cara, pero somos distintos, ¿verdad? Porque yo no soy Alexandra. ¿Amén? Yo estoy con Alexandra, pero yo no soy Alexandra. Somos distintos. Gracias. Me aproveché un poquito. Ok. So vemos Juan en su inspiración por el Espíritu Santo nos revela que Jesús, el Verbo de Dios, al principio estaba con Dios, era distinto. Pero mira lo que sigue diciendo. Y el Verbo era Dios. Juan continúa diciendo que el Verbo era Dios. Esta declaración, Juan afirma la deidad de ¿quién? De Jesús. En otras palabras, Jesús no es cualquier hombre. Jesús es ¿quién? Dios. So Juan empieza haciendo la distinción. El Verbo, Jesús, está con Dios, prosopon, cara a cara, una relación íntima, una relación personal con Dios. Y después dice, pero el Verbo era Dios, es deidad. No es como muchos dicen que era un hombre bueno, un profeta. No, Jesús es Dios. Ahora, el Verbo es identificado como distinto a Dios con la palabra con, distinto a Dios, y al mismo tiempo es identificado como Dios. A veces me pongo a hablar con personas que han dicho, Jesús nunca dijo que es Dios. En ninguna parte de la Biblia vemos que la Biblia decir que Jesús es Dios. ¿Really? Alguien búsqueme Juan 20:25 y Marcos 2 del 7 al 10. Juan 20:25 y Marcos 2 del 7 al 10. ¿Quién lo tiene? Sí. Ese es Tomás, ¿verdad? Que estaba medio dudoso. Y dijo, bueno, yo tengo que ver las heridas, tengo que poner mi dedo, ¿verdad? Y mira, sigue leyendo. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Sigue leyendo. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a la puerta cerrada y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Sigue uno más. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Ustedes oyeron eso? Tomás declara a Jesús Señor y ¿qué más? Dios. Y Dios. Marcos 2, 7 al 10. Van a analizar. Porque habla así, está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Okay. Ahora Jesús está allí, ¿verdad? ¿Qué acababa de pasar? ¿Alguien que conoce la historia? Jesús acaba de ¿qué? Cuando bajaron al hombre por el pecho, ¿Qué dijo Jesús? pecados que son perdonados. Y eso enfureció a la gente porque el único que puede perdonar pecados es ¿quién? Dios. Y aquí está Jesús perdonando pecados. Sigue leyendo. Jesús perdona los pecados de este hombre. Y para que no haya duda de lo que él acababa de hacer, ¿qué hizo?
lo levantó, le hizo un milagro. Y cuando él salió por aquel paralítico, salió caminando por aquella puerta, salió libre de su azote físico y salió libre espiritualmente. Sus pecados habían sido perdonados. Los religiosos se molestaron. Espérate, el único que tiene poder para perdonar es Dios. ¿Quién se cree que es Jesús? Que puede perdonar. Él no puede perdonar pecados. Y Jesús viene y dice, mira, ¿usted cree en eso? Hizo el milagro para confirmar que los pecados de aquel hombre habían sido sanados. Entonces, hay más evidencias bíblicas que enseñan, que exaltan a Jesús, la deidad de Jesús. Que Jesús es Dios. No es como algunos dicen un profeta, un hombre bueno. No, Jesús es Dios. Próximo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora mira lo que dice el verbo 2, el verso 2. Hablando de quién? De Jesús. Era en el principio con Dios. ¿Qué hace Juan otra vez? ¿Qué hace Juan? Dice, hablando de Jesús, era en el principio con Dios. Prosopon. Pros. ¿Qué significa pros? Cara a cara, íntimamente. Él hace otra distinción. Jesús es diferente, ¿verdad? Es distinto. Y el verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había hecho fue hecho. ¿Y ahora qué hace Juan ahí? En el verso 2, empieza el verso 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Lo separa como algo distinto. Después continúa diciendo, pero el verbo era Dios. Y después en el verso 2 dice, era en el principio con Dios. Nuevamente, haciendo la distinción. Pero mira, le atribuye deidad a Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas. Miren la deidad de Jesús. Él dice en el verso 2, era en el principio con Dios. Lo distingue como diferente. Pero en el verso 3 le atribuye ¿qué? Deidad. Lo hace Dios otra vez. En otras palabras, es casi lo mismo que él dijo en el verso 1, pero un poquito diferente. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Okay. ¿A quién Juan le atribuye deidad otra vez? A Jesús, al verbo. ¿Y quién es el verbo? Jesús. Verso 4. En Él, ¿en quién? En Jesús. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué nos dice Juan sobre el verbo? ¿Qué nos dice Juan? Que Jesús es vida, ¿verdad? Y no solamente vida, Jesús es ¿qué? La luz. ¿Existe otra luz para la humanidad? No. Este verbo, Jesús, que estaba con Dios, es también Dios. Es distinto a Dios y al mismo tiempo es Dios. Él es responsable de haber hecho todas las cosas, y sin Él, sin Jesús, sin Cristo, nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Deidad no solo es atribuida a Cristo, amén, el verbo, sino también deidad es atribuida al Espíritu Santo. Y de ahí es donde la iglesia tiene la doctrina bíblica de la Trinidad. ¿Okay?
porque vemos la deidad del Padre claramente enseñada en la Biblia. Acabamos de ver algunos versos que claramente enseñan la deidad de Cristo. Pero la Biblia también nos habla del Espíritu, de la deidad del Espíritu Santo. Se le atribuye al Espíritu Santo atributos que solo pueden ser atribuidas a Dios. Y en otra semana vamos a ver cuáles son esos atributos, los atributos de Dios. Pero al Espíritu Santo se le atribuye atributos que solo puede ser de Dios. ¿Okay? Mateo 12, 32. Alguien me lo busca y me dice cuál es el atributo que se le da al Espíritu Santo. En Mateo 12, 32. Alguien me busca Hebreos 9, 14 y me identifica el atributo divino que se le da al Espíritu Santo. Alguien más busque Romanos 15, 18 y 19 y me diga cuál es el atributo que se le da al Espíritu Santo ahí. Alguien busque Juan 14, 26 y me diga cuál es el atributo que se le da al Espíritu Santo ahí. Alguien busque Mateo 28, 18 al 20 y me diga cuál es el atributo. Y 2 Corintios 13, 14. ¿Cuáles son los atributos que se le dan al Espíritu Santo ahí? Porque, amados, hay personas que dicen que el Espíritu Santo es ¿qué? Una fuerza misteriosa. No es un personaje, sino simplemente una fuerza, un poder. Mas, sin embargo, la Biblia describe al Espíritu Santo como Dios. No como una fuerza misteriosa, no como un poder, sino que le atribuye deidad al Espíritu Santo. Vamos a ver, Mateo 12, 32. Van a próxima. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Porque sabemos que la Biblia dice que Dios es uno, mas sin embargo vemos enseñando ese Dios que es uno en esencia en tres diferentes personajes. Ahora, ¿qué es una paradoja? ¿Alguien sabe qué es una paradoja? Paradox. Right here. Una declaración o preposición que parece contradictorio, pero cuando se investiga o se explica, se prueba que es verdad. Una paradoja es algo que suena como una contradicción, pero no lo es. Aquí tengo un ejemplo. Si hay algo que yo sé, es que yo no sé nada. Suena como una contradicción, pero ¿es una contradicción? No, ¿por qué? ¿Qué estoy diciendo cuando digo eso? Que yo sé, si algo yo sé que yo no sé nada. Eso sí yo sé. Otra paradoja. Este es el principio del final. Pero eso suena es una contradicción. ¿Pero es una contradicción? No, ¿por qué, Dara? Porque es el principio del final. Algo se está terminando y se comenzó a terminar. No es una contradicción, es una paradoja que parece una contradicción, pero cuando hacemos un análisis entendemos no es una contradicción. ¿Okay? ¿Serán estas declaraciones contradictorias? No. Dice, yo soy un padre, yo soy un padre, pero al mismo tiempo yo soy un hijo. Pero no en la misma relación. ¿Verdad? No en la misma relación. Yo soy padre de Joshua, que está allí, pero soy hijo del hermano Elgarín, que está allí. ¿Verdad? Pero cuando yo digo yo soy un padre y soy un hijo, no me estoy contradiciendo. ¿Verdad? No me estoy contradiciendo porque estoy hablando de lo que yo soy, pero no en la misma relación. Dios es uno en esencia,
pero en tres personajes. Dios es uno en tres. Suena como una contradicción y muchos pues alegan que es una contradicción y hay muchos debaten que hay una contradicción, pero amado, no hay contradicción en uno, es una paradoja. Suena como una contradicción, pero cuando uno lo analiza, ahí no hay contradicción ninguna. La declaración contradictoria sería esta. Si quiere ver cuál es la contradicción, sería esta. Es decir, Dios es un personaje en tres diferentes personajes. Eso es una contradicción, ¿verdad? Dios es un personaje en tres diferentes personajes. Contradicción, no tiene sentido. O Dios es una esencia en tres diferentes esencias. Eso es una contradicción, ¿verdad? Dios, la Biblia enseña que Dios es una esencia en tres diferentes personajes. Dios es uno y al mismo tiempo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver si podemos explicar esto. ¿Qué es esencia? Cuando decimos que Dios es uno en esencia, ¿qué es esencia? ¿Qué significa esencia? Esencia es lo que hace algo en lo que es. ¿Ok? Eso es lo que hace algo en lo que es. Por ejemplo, una persona y un perro, ambos son seres vivientes, ¿verdad? La persona y el perro, ambos son seres vivientes. Pero ¿qué distingue la persona del perro? ¿Cuál es la esencia de la persona que lo distingue como algo diferente al perro? Hay muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que distingue el ser humano del perro es la esencia del ser humano, lo que hace el ser humano, y lo que hace el perro. Ambos son seres vivientes, pero tienen diferentes esencias, ¿verdad? Tenemos diferentes esencias. El ser humano es completamente diferente al perro. Cuando la iglesia proclama que Dios es uno en esencia, está proclamando que lo que hace Dios, lo que hace Dios, no está dividido en tres partes. Lo que hace Dios, hay una esencia de Dios, pero en tres distintos personajes. ¿Están entendiendo eso? Lo que hace a Dios en lo que es Dios es solamente una esencia, pero está en tres distintos personajes. Cada personaje de la Trinidad tiene los mismos atributos de deidad, pero cada personaje es distinto en existencia. ¿Ok? Déjame decirlo otra vez. Cada personaje en la Trinidad tiene los mismos atributos. ¿Cuáles son los atributos? Poder. ¿Qué más? Sabiduría. Fidelidad. Amor. Ira. Misericordia. ¿Verdad? Tienen los mismos atributos. Los mismos atributos. Pero cada personaje es distinto en esencia. Digo, en existencia. Porque hay una sola esencia.